Escúchanos en radiosolidaria.com. Consejos saludables en esta mañana. Te damos la bienvenida si te conectas a este espacio. Hay muchos espacios de consejos saludables en iVoox y en Spotify, también en Telegram. Si quieres alguno en concreto, si quieres alguna serie completa, no dudes en escribirnos. Jessica, adelante con el consejo saludable o los consejos saludables para este día. José, que tu cuerpo es un templo y lo pone en la palabra y hay que cuidarse. Os voy a traer un dato, lo que pasa que el único que he encontrado es de Estados Unidos, pero habla sobre la diabetes y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando vemos la televisión, cosas de Estados Unidos, como que te enseñan la cara bonita, ¿no? Pero hay muchísimo sobrepeso en Estados Unidos. Yo no estoy hablando que en los demás países no haya, porque en España también hay, pero como que los estudios gordos, y valga la redundancia, los grandes, se hacen en Estados Unidos. Y hay un estudio que revela que más de uno, no, o sea, de 3 estadounidenses, 1 tiene diabetes. Que eso es una burrada. Al final, la incidencia de la diabetes es de un 9,3% de la población, de prediabetes un 26%. Y te estoy hablando que este estudio se hizo en el 2003. O sea, ya no, vamos, es el que he encontrado, ya no vamos a hablar si hacen ahora un estudio cómo está el asunto, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? Y hay que decir que cuando estaba buscando qué comentaros sobre cómo enfocar, ¿no? Que nuestro cuerpo es un templo, y no quiero deciros que es algo fácil lo que os voy a hablar hoy, porque no lo es, pero no es ni siquiera fácil para mí. Que ahora, por ejemplo, os ponía el ejemplo de que una de mis hermanas me ha mandado una foto de un bollo o un postre que me encanta en el País Vasco. Yo creo que el señor me sacó del País Vasco porque si no me iba a tener que echar a rodar calle abajo, porque es un bollo que me gusta muchísimo, las Carolinas. Para mí, si hay ese tipo de bollería, o sea, porque yo no soy de bollos, pero las Carolinas me encantan, me cuesta mucho llevar mi carne a la cruz. Muchísimo. O sea, cuando es algo que me gusta, hay gente que tiene ese don, ¿no? Porque es un don, es un regalo que el Señor te da, el tener ese autocontrol de decir, no voy a comer, no voy a hacer, porque sé que no lo voy a hacer por hambre, sé que lo voy a hacer por esto, lo otro. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, y el Señor a mí me lleva todos los días a decir, Jessica, no, y me cuesta. Entonces, por eso vengo a hablaros de esto mismo. Y buscando cómo enfocároslo, el tema de la comida, estaba leyendo unas cosas en internet y leí esto. Un hombre fue, lo contaba alguien de su amigo, ¿no? Fue a comprar, que estaba reformando la casa, y ya sabéis que para la cocina muchas veces lo que se suele poner es piedra, o sea, o mármol o cuarzo para la parte de la encimera, y que así pues tú puedes poner bonita la cocina. ¿Qué pasa? Que él dijo, no quiero contratar unas personas no especializadas para eso, me lo voy a llevar yo en mi camioneta. Y cargó la pieza de cuarzo entera en la camioneta. ¿Qué pasa? Que cuando su camioneta llegó al destino empezó a darle problemas, tuvo que llevarla al taller, el taller empezó a decirle, ¿no? Que es que, claro, te has cargado los amortiguadores, te has cargado el no sé qué y tal. ¿Con qué os hablo de esto? Porque él estaba hablando simplemente de oye, si necesitas ayuda, contrata, ¿no? Por ahorrarte X dinero en que te hagan el transporte, a ver si te va a pasar como a mí, que te cargas la camioneta y te va a salir peor el asunto, que tienes que arreglarla. Pero yo, como sabía que os iba a hablar de esto, me venía a la cabeza, ¿cuántas veces sobrecargamos nuestro cuerpo, ¿no? Sin darnos cuenta, y luego de repente dices, jolín, es que me duelen las rodillas, es que tengo la espalda, es que estoy durmiendo fatal, es que... Y es porque sobrecargamos nuestro cuerpo con más peso del que Dios lo ha diseñado para tener, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo quiero andar, porque es verdad que es la forma de nuestro cuerpo de decir, deja de poner tanto peso sobre mí que no puedo con él, yo no estoy diseñado para tanto peso. Y claro, dices, ¿por qué a veces no podemos ni bajar peso? O si bajamos peso, ¿por qué a veces nos cuesta tanto mantenerlo, ¿no? Y voy a daros algunas razones básicas, como por ejemplo los malos hábitos alimenticios, que tú puedes decir, bueno, es lo típico que siempre dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno somos educados de una manera.
cada uno somos educados según en la región donde nacemos. Por ejemplo, si eres de una región en la que se come muchas cosas fritas, al final es lo que tú aprendes a comer, ¿no? Mira, en el País Vasco se come muy bien, pero claro, todas las comidas que hay en el País Vasco, teniendo en cuenta que es un lugar frío en el que normalmente no hace el calor, por ejemplo, que hace en Andalucía, se suelen tomar comidas bastante copiosas y que pesan bastante, ¿no? Alguna vez José, cuando nos ha llevado de expedición, pues en Extremadura, ¿no? Pues por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla-León, vamos a ponerlo así, pues se comen cosas muy contundentes, pues por ejemplo, como migas, bastantes cocidos, que ahora no me acuerdo, estoy intentando acordarme de alguno que ha dicho José, que lo ha dicho en más sitios, pero son comidas densas que ayudan a pasar el temporal, ¿no?, del lugar donde estás. Pues yo te pongo el ejemplo del País Vasco porque es verdad que se come muy bien, pero son comidas bastante fuertes, comidas bastante, oye, que al final son para tirar durante todo el día. Hay un plato que me gusta mucho en el País Vasco, o sea, me gustan muchísimos, pero que solo se hacen los domingos, que son las rabas, que es aro de calamar, que lo hacen con un estilo de rebozado y luego lo fríen, ¿no? A mí me encantan, pero claro, no es lo mismo que comas rabas una vez cada cierto tiempo a que todos los domingos, que es cuando allí es normal comerlas, que es cuando los bares lo sirven, vayas todos los domingos y te pongas de rabas hasta la coronilla, ¿no? Entonces, los malos hábitos alimentarios muchas veces vienen con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Alimentos fritos, cosas con salsas. Hay lugares donde la mayoría de las comidas, por ejemplo, llevan muchísima salsa, cierto tipo de grasas, galletas, pasteles, ¿no? Las tartas, los pasteles de manzana, un ejemplo, ¿no? La mantequilla, por ejemplo, que son cosas que dices están en nuestro día a día en todas las comidas. Entonces, no es que los alimentos que estás tomando sean malos, sino que es un mal hábito en cuanto a que es lo único que comes. Y dices, sí, pero si lleva verdura, lleva ya. Pero si lleva verdura y luego lo que estás haciendo es freírlo, no te va a compensar. Entonces, cosas que al final estamos acostumbrados desde pequeños. Luego hay que decir una cosa, y esto lo hablaba con una de mis hermanas, que es verdad, los alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo son los más cómodos. ¿Nunca os habéis parado a pensar que hasta donde yo sé, los alimentos que son más rápidos, por ejemplo, que vienen ya preparados, que ahora hay en muchos supermercados, que vas y te compras ya la bandeja de la paella hecha, que compras ya las albóndigas hechas, que no que hoy, mira, no me apetece cocinar, porque no es que solo me apetezca cocinar, es que luego no me apetece ni lavar, ni fregar, ni ponerme a recoger. Vamos a comer fuera. Entonces, los alimentos, por ejemplo, que no nos conviene tomar tan seguido, es lo peor de lo peor, pero es que son los más cómodos. Entonces, eso también es un aliciente. Es verdad que encima ese tipo de alimentos, yo ya lo comenté alguna vez, que alimentos que ya vienen preparados, como ahora en los supermercados que te vienen, como hemos puesto de ejemplo, por ejemplo, la paella. No es que la paella sea mala, sino que se le echa, para que esté bueno, se le echa, por ejemplo, un exceso de sal a esa comida que al final es perjudicial para nosotros. La forma de freírlo, tú cuando lo haces casero, tú sabes qué es lo que pones, qué es lo que quitas, qué es lo que echas y qué es lo que dejas de poner. En cambio, cuando tú comes comida preparada, que sea todos los días, tú no sabes cómo se preparan esos alimentos, la cantidad de sal que tienen, la cantidad de grasa que tiene, las salsas. Entonces tú eso no puedes controlarlo y es un círculo vicioso. Y se cae en este círculo vicioso, como por ejemplo comer azúcar, porque, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no es algo que tome de una vez en concreto, sino es algo que ya se ha vuelto asiduo en nuestra vida, que he comentado alguna vez. Cuando te tomas algo con mucho azúcar y tú dices, bueno, Jessica, el arroz no lleva azúcar, lleva carbohidrato. ¿Qué pasa con el carbohidrato cuando no lo quemas? Se convierte en azúcar. Y el azúcar, varias horas después, acaba produciendo lo que se llama el efecto latigazo, ¿vale? Ese subidón, ¿vale? Porque el nivel de azúcar en sangre, lo que acaba haciendo después de ese subidón es descender. ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? Que como todo yonki, necesita otra carga. Dice, ese subidón me ha bajado tanto el azúcar y ha sido el pico tan rápido, porque no es que suba despacito, sino que has comido eso y el subidón que le ha dado el cuerpo ha sido tan rápido que también desciende muy rápido. Claro, al de la hora,
¿Qué acaba pasando? Pues que el arreglo más rápido es o volver a comer algo que tenga carbohidrato, que tenga fécula, como por ejemplo el arroz o la pasta, un ejemplo, o algo que tenga azúcar. Y eso es un círculo vicioso, porque claro, lo tomas para quitarte ese bajón de azúcar que te ha dado, pero es que al de la hora te va a pasar lo mismo, porque vuelves a darle ese pico de azúcar y como es de subida rápida, va a bajar también rápido y tu cuerpo te lo va a pedir. Luego, no sé por qué, mira, yo creo que lo comenté ya hace unos meses, que escuché a un pastor hablar, decía, mira, la gente habla del mal de este mundo, ¿no? De cómo el enemigo está atacando a la iglesia con las persecuciones, cómo el enemigo está atacando a la iglesia, ¿no? Pues con la no libertad de expresión o de que muchas veces pueda salir a predicar y tal. Dice, pero nadie habla de cómo el enemigo está atacando a su iglesia mediante la comida. Cómo el enemigo está atacando a su iglesia, porque claro, no es algo tangible, es algo que uno mismo tiene que lidiar con ello. Entonces es más complicado. No es algo que digas, pues que no me dejan salir a predicar, es que no me dejan... No. La forma en la que te autoboicoteas más fácil es la comida. Y este hombre hablaba de diferentes líderes religiosos, ¿no? Pues muy conocidos, y no voy a dar nombres, pero él decía, casi todos tienen sobrepeso. Casi todos tienen, dice, y lo más complicado de nuestra vida es que la gula no entre en ella. ¿Por qué? Porque como es comida y es algo que nuestro cuerpo necesita en el día a día, lo vemos como algo normal. ¿En qué momento de repente no nos damos cuenta? Y esa fina línea de comer, oye, porque me gusta, pero lo llevo a rajatabla en cuanto a unas cosas son en momentos puntuales comer ciertas cosas, ¿en qué momento esa fina línea ha pasado a cuando me quiero dar cuenta? Como yo me encuentro, mis sentimientos lo pongo en la comida. Y yo os explico. Os lo digo porque yo soy una de ellas. Por ejemplo, yo cuando estoy muy estresada, a mí me da por comer. Y os prometo, de verdad, que no lo digo de broma. O sea, yo tengo que ponerme delante del Señor y decir, Señor, toma el control porque si fuese por mí, me como la despensa entera. Cuando tengo estrés, yo es mi manera de relajarme, ¿no? Hay que decir así. Y para los que no me conocéis, que no me habéis visto, José sí me conoce desde que era una cría, que nos conocemos desde que éramos niños. Cuando mi padre murió, que yo tenía 14 años, mi forma de lidiar con ello, de decir, mira, no quiero pensar, no quiero hacerme cargo de estos sentimientos, fue ponerme a comer como si no hubiese un mañana. Porque es mi forma de ser. O sea, la forma de quitarme el estrés de encima, a mí por lo menos, era ponerme a comer. Y José me ha conocido. Yo mido 1,72 m. No que sea, yo no soy chiquitita, ¿vale? Pero claro, 1,72 m, por muy alta que seas o la estatura que yo tengo, si te pones a comer como si no hubiese un mañana, vas a engordar. ¿Qué pasa? Que mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Si ves mis fotos, desde los 13, que era el palo de una fregona, o sea, súper delgada, de esa edad hasta los 18, si empiezas a ver las fotos, no parezco yo. O sea, parecía una bola. Os lo digo en serio. O sea, me puse gordísima. En mi cabeza yo no estaba comiendo tanto porque no lo procesaba. Pero claro, cuando ya cumplí los 19, yo veía que sí, que que había engordado, pero no era consciente de tanto. Hasta que el Señor una vez me dijo, mira, Jessica, hasta aquí. Y tuve que ponerme delante del Señor y decir, mira, Señor, yo no puedo porque mi manera de lidiar con el estrés es comer, ¿no? Hay gente que cuando está pasando por problemas complicados se le cierra el estómago y no come, y yo soy totalmente del revés. Cuando estoy pasando por un momento estresante en mi vida, a mí me da por comer. ¿Qué pasa? Que fue un proceso enorme desde los 19 casi hasta los 22, que el Señor tuvo misericordia de mí, de verdad, y me ayudó en el día a día, pero sí, que no fue un camino de rosas, sino fue sudor y lágrimas. Y cuando me quise dar cuenta que ya había adelgazado lo que tenía que adelgazar, me quedé pensando, ¿y cómo lo he hecho? Pues orando todos los días y sin darme cuenta había cambiado mis hábitos alimenticios. Ya estaba en un trabajo en el que ya no era solo de oficina, porque
hasta los 19, 20 yo estaba sentada en una oficina. A partir de ahí yo empecé a trabajar aquí en radio y televisión, que eso me obligaba a salir de reportera muchos de los días, caminata para arriba, caminata para abajo y comer, pero claro, no me daba tiempo a comer mucho más porque como no estaba sentada en la oficina, pues no comía mucho más y el Señor me llevó hasta ahí, ¿no? Pero a mí es el estrés lo que me lleva a comer. Pero a ti, ¿cuál es el problema que te hace comer? Claro, yo sé que el estrés, que ya lo hemos hablado alguna vez, cuando es un estrés excesivo, te causa niveles muy altos de cortisol y lo cual acaba produciendo un deseo en ti de comer. O sea, para que veáis que está todo relacionado. Cuando las personas se estresan, acaban tomando alimentos que es un consolador para el cuerpo, como cosas dulces, cosas cremosas, cosas con fécula, saladas. Nadie le da por decir cuando estás estresado decir, me voy a tomar una zanahoria que me va a quitar este malestar del cuerpo, o me voy a tomar un plato de brócoli, o yo por lo menos no. O sea, yo tengo que decir que lo primero que me viene a la mente no es ni una zanahoria ni un brócoli. ¿Qué pasa? Que los alimentos con fécula y azucarados elevan la serotonina, que es uno de los químicos que al cerebro le da la sensación de bienestar. El chocolate eleva los niveles de dopamina, que es otro químico, que produce también bienestar en nuestro cuerpo. O sea, en general, cuando las personas estamos deprimidas, ansiosas o simplemente con niveles bajos de serotonina o dopamina, tu cuerpo te acaba requiriendo alimentos que te produzcan esos químicos para poder estar bien. O sea, a veces dices, oye, Jessica, pero yo estoy bien. No estoy pasando por momentos de estrés, estoy en el mejor momento de mi vida. Ya, pero si tienes la serotonina y la dopamina por los suelos, el cuerpo necesita reponerlos. Entonces, lo primero que va a hacer es decirte, vete a por X, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del chocolate, porque esto va a hacer que lo que yo necesito, esos niveles, se suban, ¿no? Vuelvan a alzarse. Entonces, tenemos un poco que analizar en nuestra vida qué es lo que nos hace, ¿no? Comer. Y tú me dirás, Jessica, estoy delgada. Yo también. O sea, yo tengo que decir que no soy el palo de una fregona como lo fui con 13 años, pero tampoco puedo decir ahora que yo sea una bola. Estoy entre medias. Pero cada día, de verdad os lo digo, cada día, y os lo digo por propia experiencia porque es una de las cosas que más me cuesta, tengo que ponerme, mira, Señor, dejo mi carne en la cruz porque si fuese por mí, que soy alguien a la que le gusta comer, y creo que ya los que me conocéis un poco me lo habéis escuchado decir más veces, me pondría a comer, como se dice en mi tierra, como el Kiko, o sea, hasta arriba. ¿Qué pasa? Que hay un versículo que quería leeros, lo que pasa que aquí lo tengo apuntado en la versión que no me gusta nada, pero vamos a ir a Proverbios 23, que dice del 20 al 21. No estés con bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. La palabra glotón o comilón, ¿vale? Como sale aquí en este pasaje, se define como los que se hartan de carne. Entonces, esto describe a muchísima gente en particular. ¿Y qué pasa? Que analizándolo en otras versiones, en una versión dice no te juntes con quien bebe mucho vino ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acabarán harapientos y en la pobreza. Al final llega un punto en el que tu cuerpo solo se va a preocupar de eso, de comer, de estar saciado, y todo lo demás, claro, como la gula al final entra en nuestra vida, todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Y por eso dice, acabarán harapientos y en la pobreza, porque no te vas a fijar en nada más. Te vas a volver tan indolente a lo demás que, mira, hay un programa que a mí siempre me ha chocado mucho, y es Mi vida con 300 kilos. Yo no sé si habéis visto alguna vez ese programa, que antiguamente creo que daba en Mega, y es de gente que tiene 200 y pico, 300 y fatal. Y yo a veces me paraba a pensar, ¿no? Al principio cuando veía el programa, Señor, ¿cómo puedes llegar hasta ese punto de decir no puedo levantarme de la cama, ni siquiera cuando quiero ir al baño? O sea, necesito ayuda y a veces no sé ni para eso. Y el Señor me hablaba de esto. Es decir, ya, pero es que cuando tú abres la puerta para tus ansias, tu estrés, llega en el que para cuando te quieres dar cuenta ya no hay retorno para ti, porque estás ya tan profundo y es tan grande el esfuerzo que tienes que hacer ahora para salir de él que mucha gente no quiere salir. Y aquí es donde vengo yo con la conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y con esto voy a ir finalizando. La glotonería o el comer en exceso es, en primer lugar, un problema espiritual y emocional.
Y en segundo lugar, un problema de dieta. ¿Vale? La glotonería es simplemente la falta de moderación y puede que no nos guste pensar en nuestro problema pues como si fuese, ¿no?, nuestro problema de peso como algo como la glotonería. ¿Por qué? Porque afrontar nuestros propios problemas emocionales puede ser, no, voy a decir que es doloroso. Yo creo que a nadie le gusta enfrentarse a por qué he llegado hasta donde he llegado, por qué me he dejado, ¿no?, hasta tal punto. Tengo que decir una cosa, que nuestros cuerpos físicos son preciosos y fuimos creados como un lugar de morada para nuestro Creador y para el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener en mente. El otro día vi un monólogo y me hizo mucha gracia, ¿no?, de un monologuista que me gusta mucho, que es Leo Harlem, y hablaba de esto, ¿no? Y hablaba en sí de los españoles y decía, qué bonito, ¿no? Es ver este programa de Mi vida con 300 kilos. Y dice, madre mía, ¿cómo ha podido dejarse la persona tanto? Y dice, mientras tú te estás tomando una cerveza, te estás comiendo unas patatas con no sé qué y tal, todo apoyado en tu barriga. No nos damos cuenta cuando llegamos a este punto. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante? Mira, y con esto voy a finalizar, vamos a meditar en esto. Hay muchas razones por las cuales aumentamos de peso y nos cuesta mantenernos. A veces es por temas médicos, que dices, mira, Jessica, yo como bien, tengo una vida saludable, pero por temas médicos es lo que hay, ¿vale? Y ahí ya pues no puedes hacer nada. Pero cuando la principal razón es porque esos alimentos que estamos tomando los tomamos por consuelo, por diferentes emociones que estamos pasando en ese momento, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta que somos mente, cuerpo, espíritu. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Ponernos a dieta. Voy a poner a dieta. Ya está. Es que estoy en este momento y en ese momento que tienes ganas, te pones a dieta. Pero en el momento en el que vuelve a haber un momento estresante en tu vida, da igual cuál sea, un momento puntual, vas a volver otra vez a recaer en volver a comer. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que subsanar? ¿La superficie? No, primero es la parte de la raíz, que es la parte espiritual. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con mi mente, ayúdame con mi día a día, y a raíz de ahí ya vamos a ir construyendo poco a poco el alimento, ir mejorándolo, pero lo importante es acercarnos al Señor todos los días y decir, Señor, yo no sé por qué he llegado a este punto, tú sí, pero ayúdame a subsanarlo. Y una vez que el Señor vaya subsanando la raíz, entonces podremos atajar el problema. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Escúchanos en radiosolidaria.com.